Muy buen día, familia. Desde Mascoriente les queremos reconocer que somos súper amantes de los Bulldog francés y hoy les vamos a contar esta raza porque a nuestro concepto es la más diversa de todas. Bienvenidos. Ya les dijimos que somos unos verdaderos amantes de los Bulldog francés, pero ¿por qué consideramos que es la raza más diversa de todas? Pues por dos razones. La primera es por su color. Es la raza que más variedad de colores tiene. En su pelaje podemos encontrar, como les voy a mostrar aquí, colores tradicionales como el barcino, el más característico de toda la raza que es el vaquita o el blanco con manchas negras, pasando por algunos colores un poco más exóticos como el chocolate o el blue, que son estos perros encantadores de ojos azules, y llegando a lo más exclusivo que serían estos colores merle con la variación de todo lo anterior. Podemos tener black merle con el barcino, podemos tener pied merle con la vaquita, podemos tener choco merle, blue merle y un sinfín de combinaciones que se pueden presentar en este genotipo tan particular que le pertenece al Bulldog francés y de más o menos similar al Border Collie. También existe una variación sobre la arruga predominante encima del hocico de este Bulldog francés y a esta se le conoce como Big Rope. Dependiendo de qué tan grande o qué tan gruesa sea, se define la calidad de esta variación dentro de los Bulldog francés. Y también cabe resaltar que siendo Big Rope puede presentar cualquiera de los colores que te mencioné en el pelaje estándar o los colores estándar tradicionales y también los exóticos hasta el merle. Y por último, te quiero contar que también existe una gran variedad de pelajes en el Bulldog francés. Como ya te los mencioné, los más tradicionales son los pelo corto normal que podemos encontrar muy comúnmente en nuestra ciudad. Se han tomado el cariño de demasiadas familias y son muy comunes por su espacio y demás. Incluso te voy a dejar un video aquí arribita en el que te voy a hablar 5 características de esta raza tan particular. Volviendo al tema, te quería invitar a que te suscribas a este canal, a que participes en los comentarios si tienes un francés de cualquier tipo de variedad, cómo ha sido tu experiencia con él y te unas a esta comunidad suscribiéndote y dándole a la campanita para que no te pierdas nada. Ahora, como se los dije, es también una variedad que existe dentro de los franceses, el tipo de pelaje, el pelo largo, y es una raza súper linda, es un linaje súper lindo en el que la cara, las orejas, el pecho, la cola tiene más pelo de lo tradicionalmente conocido y son una raza súper hermosa. También existen en toda la variedad de colores que te puedas imaginar, desde los más estándar hasta los más exóticos. Por tercer lugar, y siendo una de las más escasas, está el Bulldog francés calvo, que es similar a esta raza de gatos que es la raza esfinge o spitz, y ellos no es que no tengan pelo en su totalidad, sino que el pelo que tienen está en muy pocas partes de su cuerpo y es un pelo diminuto. Asimismo es el Bulldog francés. Te voy a dejar algunas imágenes para que lo visualices y te enteres que existe esta variedad tan particular. Y por último, pero no menos importante, hablarles sobre lo último que ha llegado a Colombia, que son estos Floodle, que son la raza de Bulldog francés, pero con su variedad en pelaje, que es como un Bulldog francés crespo. Existen mitos sobre que viene del cruce sobre el francés y el poodle, pero esto es un gen que existía desde hace muchos años, pero solamente que en su momento no era tan comercial o no era tan conocido como lo está haciendo en este momento.
Lo mejor es que aquí en Mascorriente puedes encontrar toda la variedad, toda la personalización y absolutamente todo lo que te puedas imaginar en un bulldog francés de la mejor calidad, con todas las garantías y un respaldo médico veterinario virtual único en el país. Así que si estás pensando en ampliar tu familia con un canino de raza bulldog francés, dale la oportunidad a Mascorriente de que vivan juntos esta experiencia y que podamos decir, más que mascotas, son familia. Hasta pronto.